Muy bien. No es solamente fácil decir que un sustantivo será masculino o femenino. Eso no es tan fácil como decirlo así. Ya sabemos que a pesar de que los sustantivos deben presentar una estructura fija, presentan variaciones cuando cambian de género, ¿correcto? Y donde se destaca esta diferencia, no solamente se destaca en el artículo que se presenta allí o que acompaña al sustantivo, sino también se presenta a partir de los sufijos que vamos a agregar. Por eso existen procedimientos para la formación del sustantivo. ¿Cómo va a variar el sustantivo de acuerdo a la inclusión de los sufijos? ¿Correcto? Y para eso hay tres tipos de cambio. Por ejemplo, hay un cambio de terminación, hay un cambio de artículo y hay el uso de formas diferentes también, ¿no? Por ejemplo, el uso de formas diferentes también se le llaman sustantivos epícenos, ¿no es cierto? ¿Y por qué se le llaman epícenos? Por ejemplo, porque va a cambiar completamente la palabra, ¿no? Acá no coloco el nombre porque de alguna manera esto ya lo vamos a ver cuando estemos en segundo año secundario, ¿no? Pero tienes que saber cuáles son esos cambios de terminación. Por ejemplo, cuando yo quiero cambiar de masculino a femenino, cambio la O por la A. Por ejemplo, si yo digo hermano, ¿no es cierto? También puedo decir hermana. Si yo digo, por ejemplo, alumno, ¿no es cierto? Y ahí está la O, también puedo decir alumna, ¿no es cierto? Y cambia. O sea, la O puede ser cambiado por la A, donde la O sería el masculino y la A sería el femenino, ¿no es cierto? También se puede hacer añadiendo, chicos, se puede hacer también añadiendo A. Por ejemplo, de león, leona. Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, de peón, ¿no es cierto? Peona. Ahí está, las personas que trabajan, por ejemplo, en las chacras, ¿no es cierto? En las parcelas de ciertos terrenos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, de ratón, ratona, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Se le añade la A, por ejemplo, ¿no? Ahora, también existe, para cambiar de masculino a femenino, se cambia la terminación se cambian las terminaciones por isa, ina y esa. Por ejemplo, de poeta, ¿no es cierto? Se puede decir que es, por ejemplo, por ejemplo, poetiza, ¿no? Poetiza. Aunque, por ejemplo, ahora se dice que no, pues, ¿no? Solamente es poeta, nada más, ¿no? Pero bueno, en este caso sí, ¿no? Son términos que de alguna manera se fijan. Por ejemplo, de gallo puede ser, por ejemplo, respetamos la misma estructura, gall, y sería gallina, por ejemplo, ¿no? Ina, ahí está. Gallina, por ejemplo, ¿no es cierto? Y por ejemplo, tenemos de conde, pues sería en todo caso, se respeta la estructura con, ¿no es cierto? Y se agrega, ¿no es cierto? Condesa, por ejemplo. Ahí está. Entonces nos damos cuenta aquí, ¿no es cierto?, que hay una variación, ¿no es cierto?, para agregar, ¿no es cierto?, o para cambiar la palabra de masculino a femenino, agregamos los sufijos isa, ina y esa, por ejemplo, ¿no? De príncipe, princesa, por ejemplo, ¿cierto? Ahí está. Y también, ¿no es cierto?, cambiando tor o dor por tris, por ejemplo, ¿no? Tor y dor representando el masculino y tris representando el femenino. Por ejemplo, de actor, yo puedo decir, por ejemplo, de actor, entonces acá sería ¿no es cierto? Actriz, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a corregir acá para que salga mejor. Tengo y acá coloco actriz, por ejemplo, ¿no es cierto? De emperador, ya sabemos que es ¿qué cosa? Por ejemplo, emperatriz, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea que de alguna manera cambio la terminación, ¿por qué? Porque se le agrega un sufijo, ¿no? Y pasa de masculino a femenino.
También existe el cambio de artículo. Por ejemplo, te había explicado cuando vimos el género que hay palabritas, ¿no es cierto?, que agregándole el artículo cambian o pasan de masculino a femenino. Por ejemplo, el cambio de artículo es importante porque se aplica a los sustantivos de persona, que se refieren a los dos géneros y que se diferencian únicamente por el artículo que los acompaña. A ese tipo de sustantivos, ¿sabes cómo se les llama? Se les llama común de dos. ¿Por qué se llama común de dos? Porque se escribe de la misma forma, pero donde va a partir la diferencia es en el artículo que se le agrega, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos artista, pero yo diría si es masculino el artista y si sería femenino la artista, por ejemplo, ¿cierto? Si acá tengo oyente, yo debería decir el oyente y la oyente, por ejemplo. Si yo tengo acá el cónyuge, aquí sería la cónyuge, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta, pues acá, chicos, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que él es para masculino y la es para femenino, ¿no? Por ejemplo, el policía y la policía. ¿El presidente y la presidente o es el presidente y la presidenta? Acá, ¿no es cierto?, es importante recordar que eso es común de dos. El presidente y presidente se manifiesta de la misma forma, ¿correcto? Entonces acá, por ejemplo, es el presidente y la presidente, por si acaso, ¿ya? No es la presidenta. Es como, por ejemplo, he escuchado, ¿no?, cuando dicen médico y médica. No existe eso. Es el médico, ¿no es cierto?, y la médico, ¿correcto? Pero claro está que estos pueden de alguna manera sufrir estas variaciones de acuerdo al uso también, ¿no? Porque la Real Academia Española también tiene que ver mucho con el uso de las palabras que, digamos, que se están originando, ¿no? Y a veces acepta estas reglas, ¿correcto? Pero ahí está el cambio de artículo. Y también el uso de formas diferentes. Esos sustantivos son los epísenos, ¿correcto? A esos sustantivos no se les llama epísenos, se les llama heterónimos, ¿correcto? ¿Por qué heterónimos? Porque de alguna manera se fija su género de acuerdo a qué. Se fija su género de acuerdo al cambio de estructura, ¿no? Entonces, profesor, ¿y qué eran los sustantivos epísenos? Son aquellos a los que hay que agregarle macho y hembra para determinar su género. Por ejemplo, elefante y elefanta existen, ¿no? Ahí estamos bien. Pero si yo digo jirafa, profe, jirafa es jirafa macho y jirafa hembra. No es jirafo y jirafa, ¿no es cierto? Eso no existe, ¿correcto? Entonces hay que recordar eso, ¿ya? El uso de formas diferentes, ¿no? Se aplica a sustantivos que nombran a seres vivos, en los cuales la distinción de género suelen responder a una diferencia de sexo, ¿no? Por ejemplo, si tengo hombre, tengo mujer, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Si tengo toro, tengo vaca, por ejemplo, no tengo tora, ¿no? Eso no. Si tengo yerno, tengo nuera, por ejemplo, ¿no? Y nos damos cuenta que el cambio estructural se da, ¿no es cierto? Se da. Como hace un rato, por ejemplo, colocamos y pusimos, ¿no? Dijimos caballo, y también, ¿no es cierto?, en este caso sería yegua. Profe, y si yo digo tortuga, para decir el femenino, tortuga macho, tortuga hembra, pues no, porque de alguna manera ahí se presenta esa variación, ¿correcto, chicos? Ahora, es importante recordarles lo siguiente. Según tu separata, dice: algunos sustantivos, según se les utilice como masculinos o femeninos, pueden marcar diferencias mayores a las ya estudiadas. Por ejemplo, una diferencia de tamaño: el charco y la charca, el barco y la barca. Una relación entre árbol y fruto: el naranjo y la naranja. Claro, el naranjo es el árbol, la naranja es el producto o la fruta. El manzano es el árbol, la manzana es la fruta. Un cambio total de significado: el capital, por ejemplo, ¿no es cierto?, es la capital. El capital, por ejemplo, que es el del dinero, y la capital, que es la ciudad principal de un país. El cólera, que es la enfermedad, y la cólera, que es la rabia. El frente,
por ejemplo, que sería estar a la vanguardia de una batalla o de un pelotón, y la frente, que sería la parte del rostro, ¿correcto? O sea que puede cambiar eso, ¿no? Ahora nos piden que practiquemos, dice, ¿no? Intenta variar el género de los siguientes sustantivos. Príncipe sería princesa. De héroe sería heroína. De suegro sería suegra, ¿no es cierto? De carnero, ¿cuál sería? ¿Carnera? ¿O de carnero cuál sería? Oveja, ¿sí o no? Claro. De elefante, elefanta, ¿correcto? De mártir, ahí sería la mártir, ¿no es cierto? De profesor, profesora. De cantante, por ejemplo, la cantante, ¿no? Ahí está. De dentista, el dentista y la dentista, ¿no? De lámpara, ¿hay un cambio? Lámpara tiene cambio, el lámpara y la lámpara, ¿no? O solamente presenta uno, solamente es uno, creo, ¿eh? ¿No? A ver, ¿cómo intentamos variar la lámpara? Creo que no se puede variar, ¿no? O lamparín, no, tampoco, no hay que forzar. Ahora clasifica los sustantivos anteriores de acuerdo con sus procesos de transformación de género. Por ejemplo, cambia sus terminaciones. Por ejemplo, acá podemos colocar de príncipe, princesa, cambia su terminación, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, héroe, heroína, también cambia su terminación, ¿no es cierto? Y así. Tú vas y tú puedes completar allí eso, ¿no? Por ejemplo, cambian el artículo, o cambian con el artículo. Por ejemplo, acá puede ser el mártir y la mártir, ¿no es cierto? Puede ser, por ejemplo, el cantante y la cantante, ¿no? El dentista y la dentista, ahí está. Cambian completamente. Por ejemplo, carnero, oveja. Por ejemplo, puede ser acá, lámpara, por ejemplo, y no sé, candelabro, por ejemplo, o no sé, foco, por ejemplo, ahí está. Puede cambiar, ¿no? Suegro o suegra, no hay sino, ¿no? Entonces ahí está, solamente puede ser los dos allí, ¿no? Ahora, dice no cambian, presenta una sola forma. Por ejemplo, una sola forma sería, bueno, en todo caso ahí sería lámpara, pero no cambia, solo presenta una sola forma, ¿no? ¿Hay otro que cambia? No, pero no, solamente ese. Escribe el género opuesto de los siguientes sustantivos. Tenemos rey, reina, compadre, comadre, chivo. De chivo, ¿cuál sería? Chiva, ¿no? De lideresa, líder. De sacerdote, sacerdotisa. ¿Correcto? Ahí está. También pide que escriba el femenino de las palabras que están debajo de las líneas. Por ejemplo, la princesa es una gran actriz, por ejemplo, ¿no? Ahí está. La alcaldesa aplaudió a la poetisa, ¿no? Las yeguas espantaron a las gallinas, ¿correcto? Ahí está, y tú completas la 4 y la 5. Dice, el artículo el, ¿no es cierto?, se puede utilizar con sustantivos femeninos que comienzan con A o con H y A tónica o acentuada, a fin de evitar un mal sonido conocido como cacofonía. Por ejemplo, el ala, las alas, el hacha y las hachas, ¿correcto? También, por ejemplo, dice, sobre el artículo que le corresponde a cada sustantivo. ¿Es el arte o la arte? El arte, ¿no es cierto? Subraya el. Por ejemplo, ¿es el avispa o la avispa? La avispa. ¿Es el abuela o la abuela? La abuela. ¿Es el águila o la águila? Es el águila. ¿Es el alma o la alma? Es el alma. ¿Es el hada o la hada? Puede ser de las dos, ¿no? Pero acá es, por ejemplo, el hada, ¿ya? Para no presentar cacofonía, por si acaso. ¿Correcto, chicos? Y entonces eso es lo que sería la parte del género. Ahora vamos al número, ¿correcto?